En este video les mostraré la optimización definitiva para aumentar tus FPS en Fortnite. He traído muchos videos optimizando Fortnite, pero creo que este va a ser el mejor video. Así que antes de empezar agradecería mucho que se suscribieran al canal, ya que estamos a nada de llegar a los 50,000 subs. En serio, agradecería mucho que se suscribieran. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Así que bueno gente, lo que les voy a enseñar en este video es una carpeta de optimización. Hace bastante tiempo que no traigo una al canal, así que hoy les voy a mostrar. Así que nada gente, nos vamos a ir a la descripción de este video. Y ya que ya hemos entrado al primer link de la descripción, como podrán ver, nos enviará a esta página. Como podrán ver, aquí dice carpeta Boost FPS. Así que nada gente, simplemente para descargar la carpeta tienen que darle acá en Subscribe to Channel y automáticamente los enviará a mi canal. Lo que tendrán que hacer es suscribirse. Una vez suscrito, como podrán ver, ya se desbloqueará el enlace. Simplemente le damos en un log link y los enviará a un nuevo link de Mediafire. Simplemente aquí donde dice carpeta Boost FPS le damos acá en download. Bien gente, una vez descargado, como podrán ver, nos dará un archivo WinRAR y simplemente lo extraemos y nos dará la carpeta. Y si queremos podemos borrar el archivo WinRAR y la carpeta la podemos dejar. Así que nada gente, si entramos en la carpeta, como podrán ver, nos aparecerá esto. Y aquí básicamente vamos a hacer todas las optimizaciones. El paso número 1 es crear un punto de restauración, así que le vamos a dar acá en crear punto de restauración y nos enviará a esta ventana. Simplemente lo que vamos a hacer es darle acá en crear y aquí vamos a poner un título o algo. Yo recomiendo que pongan la fecha en la que están haciendo el punto de restauración. Por ejemplo, yo estoy haciendo esto un 4 de abril del 2024 y listo, simplemente le damos en crear y ya estará. Yo no lo hago ya que ya lo creé, y si se lo preguntan, el punto de restauración sirve por si alguna de las optimizaciones o no sé, alguno de los cambios que vamos a hacer no te funcionan, pues simplemente lo que hace es revertir todos los cambios. Pero igualmente quiero decirles que esta optimización ya la comprobé en una PC diferente y sí sirvió, así que no creo o que haya problemas con esto. Así que nada gente, una vez hecho el punto de restauración, vamos a volver a la carpeta y vamos a hacer ahora el paso número 2, que como podrán ver es un programa. Este programa se llama MSI Utility. Lo que vamos a hacer en nuestro programa es más que nada, por decirlo así, optimizar nuestra tarjeta gráfica. Para entrar al programa simplemente tenemos que darle clic derecho y ejecutar como administrador, y como podrán ver nos abrirá la ventana. Lo que tenemos que hacer es buscar nuestra tarjeta gráfica, que en mi caso es la Nvidia GeForce RTX 4060. Esta casilla si la tenemos desmarcada, vamos a marcarla y aquí lo vamos a tener en indefinido, pero lo vamos a poner en high, o sea en lo más alto, y listo. Así nuestra tarjeta gráfica va a estar usando el 100%. Igualmente, si tú no tienes tarjeta gráfica dedicada y tú usas gráficos integrados, simplemente buscamos el nombre de esos gráficos. Por ejemplo, yo tengo un procesador con gráficos integrados, por lo tanto aquí me aparece, como podrán ver, dice AMD Radeon Graphics. Simplemente hacemos lo mismo, marcamos la casilla y lo ponemos en high. Yo en mi caso no lo hago ya que no me sirve. Y listo gente, simplemente le damos en aplicar y ya podemos cerrar el programa. No hace falta volver a hacer todo esto de nuevo. Vamos a pasar ahora al tercer programa llamado Quick CPU. Este programa sirve para optimizar nuestro procesador y por si se lo preguntan, no es ningún tipo de overclock. Así que nada gente, simplemente le damos doble clic y se va a empezar a hacer la instalación. Una vez descargado el programa nos aparecerá acá, simplemente entramos y como podrán ver nos aparecerá esta nueva ventana. Así que nada, simplemente lo que vamos a hacer acá es irnos acá donde dice Core Packing, Turbo Bus y todo eso. Lo que vamos a hacer es aumentar estas 4 opciones al 100%. Eso sirve para que el procesador trabaje mejor y también dé mejor rendimiento. Una vez hecho eso, ahora nos vamos a ir acá donde dice System Power Plan, que básicamente esto es el plan de energía. Aquí también podemos elegir un plan de energía, pero yo siempre recomiendo que pongan el de alto rendimiento. En predeterminado les va a aparecer este de Quick CPU, pero ustedes van a poner su plan preferido. En mi caso el de alto rendimiento. Simplemente le damos acá en Set as Active y listo, ya será todo. Simplemente le damos en aplicar y ya estará. Ya podemos cerrar el programa. No hace falta, vuelvo a repetir, volver a abrir el programa y hacer lo mismo durante todo el tiempo. Digo esto ya que algunas personas se quedan con esta duda. Así que nada gente, vamos a volver a la carpeta y ahora vamos a pasar al paso número 4, que es el administrador de tareas. Aquí lo que vamos a hacer es desactivar programas que se inicien junto a la PC, que bien lo que hacen es quitarnos rendimiento y también eso hace que la PC tarde más en cargar. Así que nada, simplemente entramos y lo que tenemos que hacer es irnos acá a inicio, y como podrán ver todas estas aplicaciones se ejecutarán a la hora de que inicies la PC. Como podrán ver, yo tengo algunas deshabilitadas, por decirlo así, casi todas, pero aquí lo que recomiendo es que dejen activadas algunas que sí nos sirvan. Por ejemplo, esto de cargador de ZF yo recomiendo que lo tengan habilitado, ya que si lo deshabilitan a la hora de que quieran buscar algo en el buscador, pues bueno, si buscan no les va a servir, o sea, tienen que volverlo a activar. Pero también recomiendo que dejen activado algún programa, por ejemplo, esto que yo lo uso es para el audio, o en mi caso este que es para el ratón, o otros programas. Por ejemplo, este video es de Fortnite, yo recomendaría que dejen activado el de Epic Games Launcher por
si hay alguna actualización y pues bueno, se hace automáticamente. Pero bueno, yo lo voy a desactivar, así que nada, ya podemos cerrar esto. Así que nada, gente, ahora vamos a pasar al paso 5, que es el plan de energía. Siempre digo esto en todos los videos y es que recomiendo que pongan un plan de energía, que no se queden con el predeterminado de equilibrado. Yo recomiendo que pongan o el de alto rendimiento o otros planes de energía que les sirvan. Por ejemplo, también existe el plan de máximo rendimiento, que también ese plan sirve bastante. Así que bien, les voy a enseñar a cómo poner el plan de máximo rendimiento. Así que nada, gente, nos vamos a ir nuevamente a la descripción de este video y aquí donde dice comando máximo rendimiento, este comando lo vamos a copiar. Y listo, gente, una vez copiado lo que vamos a hacer es darle acá al buscador de Windows y vamos a buscar Windows PowerShell. Vamos a darle en ejecutar como administrador y aquí lo que vamos a hacer es pegar lo que vendrá siendo el comando. Y listo, simplemente le damos en enter y ya estará. Y listo, gente, ahora vamos a pasar al paso 6, que es administrador de dispositivos. Lo que vamos a hacer acá es desactivar un servicio innecesario, que es el temporizador de eventos. Para desactivarlo simplemente abrimos la ventana y acá donde dice dispositivos del sistema le vamos a dar acá a la flechita y vamos a bajar hasta irnos acá a la penúltima opción, que es donde dice temporizador de eventos de alta precisión. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho y en propiedades le vamos a dar en controlador y acá donde dice deshabilitar dispositivo le vamos a dar, simplemente le damos en sí y ya estará. Aceptamos y ya podemos cerrar la ventana. Es un paso que igualmente nos va a aumentar mucho los FPS. Ahora vamos a pasar al paso 7, que es limpiar la PC, que básicamente te va a borrar archivos basura que te quiten almacenamiento. Pero igualmente tener mucho archivo basura o más bien poco espacio en el almacenamiento, pues bueno, nos quita mucho rendimiento. Así que por eso pongo esta opción. Así que simplemente le damos clic derecho, ejecutar como administrador y se van a empezar a borrar todos los archivos basura, que como podrán ver fue algo muy rápido, la verdad. Igualmente acá donde dice mejorar latencia, igualmente vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador y como podrán ver se va a eliminar todo esto. Simplemente damos una tecla y ya estará. Es un paso bastante sencillo. Ya estamos por terminar la carpeta de optimización, así que bien, ahora vamos a pasar aquí donde dice archivos innecesarios. Si entramos, como podrán ver, desaparecerán muchos archivos o muchos servicios innecesarios, que como podrán ver aquí podemos deshabilitar los servicios de impresora, los servicios de Xbox, los servicios de Bluetooth. Así que bien, lo que yo recomiendo que hagan es desactivar todos los servicios. Por ejemplo, si tú desactivaste sin querer el servicio de Xbox, aquí donde dice revertir cambios, podemos volver a activar el servicio. Igualmente, si tú usas los servicios de Bluetooth, de impresora o de Xbox, no lo desactives. Por ejemplo, esto de deshabilitar servicios adicionales innecesarios, yo no lo uso, la verdad. Así que simplemente le damos doble clic, le damos en sí y aceptar. Y así vamos a hacer lo mismo con todo. Vuelvo a repetir, si desactivaste algo que no querías, simplemente te vas a sacar revertir cambios y lo vuelves a activar. Y listo, gente, ya terminamos en sí con la carpeta de optimización. Ahora vamos a pasar a optimizar más que nada Fortnite. Así que bien, nos vamos a ir a los ajustes o la configuración de Windows y aquí en juegos le vamos a dar. Una vez que estamos aquí nos vamos a ir en modo de juego y vamos a checarnos que esto esté desactivado. Una vez checado eso, nos vamos a ir acá en configuración de gráficos y aquí donde dice programación de GPU acelerada por hardware, si lo tenemos desactivado tenemos que activarlo. Esto lo que va a hacer es reducir la latencia y mejorar el rendimiento, por lo tanto esto nos va a servir mucho. Y listo, ahora aquí abajo, como podrán ver, aquí yo tengo agregado el Fortnite. Lo que hace esto es poner Fortnite en alto rendimiento o bueno, por decirlo así, en máxima prioridad. Al agregar el Fortnite simplemente le damos acá en examinar y lo que vamos a hacer es buscar el archivo donde está ubicado el Fortnite. Por ejemplo, yo descargué Fortnite en mi disco local SSD, así que nada, simplemente entramos, le damos acá en Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Win64 y aquí estará el archivo. Mucha gente pone todas estas cuatro, pero yo recomiendo más que pongan la número 1, que pues bueno, va a ser lo mismo. Como podrán ver es el que más pesa, así que nada, simplemente le damos en agregar y ya estará. A mí no se me agregó ya que ya la tengo agregada. Así que nada, una vez agregada simplemente le damos clic en opciones y si lo tenemos en permitir que Windows decida, simplemente ponemos en alto rendimiento, que como podrán ver usará más la tarjeta gráfica. Y listo, simplemente le damos en guardar y ya estará. Y listo, gente, ahora vamos a pasar a optimizar el Epic Games Launcher. Así que bien, lo que vamos a hacer es abrir el launcher y listo, una vez adentro simplemente nos vamos a biblioteca y vamos a buscar el Fortnite. Una vez aquí le vamos a dar a los 3 puntos y nos vamos a ir a opciones. Como podrán ver nos enviará a esta ventana nueva y lo que vamos a hacer es desactivar algunas cosas que nos quiten rendimiento. Por ejemplo, esto de salvar el mundo yo no lo juego y no lo tengo, así que yo lo voy a deshabilitar. En texturas en alta resolución yo recomiendo que esto lo quiten, ya que aparte de que son texturas en alta resolución y nos quiten FPS, también esto pesa 16 GB, a casi 17, por lo tanto también nos quitará mucho almacenamiento. Nombradores de DirectX 12, si tú usas DirectX 12 no lo quites. En cambio, si tú no lo usas y no te sirve, pues lo puedes quitar. Aquí en predescargar recursos transmitidos por default creo que te va a aparecer con la casilla desmarcada, pero yo recomiendo que activen esta casilla. Les voy a explicar el por qué. Cuando estemos dentro de una partida, ya sea Battle Royale o modo creativo, se van a empezar a descargar
descargar las skins dentro de esa misma partida, ya sea skins de otros jugadores, bailes y todo eso. Por lo tanto, como se va a estar descargando todo eso, nos va a quitar ping y FPS. Así que yo recomiendo que ya tengan todo eso descargado de una vez. Y listo, simplemente le damos en aplicar y ya estará. Ahora nos vamos a ir acá a nuestro perfil y donde dice ajustes le vamos a dar. Vamos a bajar hasta encontrar esto de Fortnite y aquí en estas dos casillas las vamos a marcar, que como podrán ver se desbloqueará esto. Aquí lo que vamos a poner es un comando para tener más FPS, menos ping y menos delay. Este comando, por si se lo preguntan, va a estar aquí en la carpeta, pero bueno, en el video no se ve ya que todavía no lo agrego. Pero ustedes cuando ya descarguen la carpeta les aparecerá un bloc de notas ya con el comando acá. Así que bien gente, ustedes cuando entran a la carpeta les aparecerá un bloc de notas con el comando de Epic Games. Simplemente todo este comando lo copiamos, volvemos al Epic Games y aquí mismo lo pegamos. Y listo, ya sería todo. Ahora pongan atención en esta parte. Aquí donde dice Preferred Processor, aquí aparecerá un número 4. Lo que vamos a hacer es quitarlo y vamos a poner el número de núcleos que tenga nuestro procesador. Para checarnos eso nos podemos ir al administrador de tareas y aquí mismo nos va a aparecer. Como podrán ver, yo tengo 8 núcleos, por lo tanto en vez de poner 4, vamos a poner 8. Y si tú tienes 2 vas a poner 2, si tú tienes 4 vas a poner 4, y si tienes 6 así. Y listo, eso sería todo. Simplemente ya cerramos todo y ya estará. También otro tip extra es verificar los archivos de Fortnite. Simplemente volvemos a darle acá a los 3 puntos y ahora en vez de darle opciones nos vamos a ir a administrar, que como podrán ver nos aparecerá esto. Aquí donde dice verificar archivos le vamos a dar en verificar, que bien lo que va a empezar a hacer es una mini instalación en lo que va a empezar a verificar archivos, carpetas para ver si no tengamos alguna textura pues mal cargada o algún problema con los FPS. Pues bueno, todo eso te lo va a arreglar, por lo tanto esto nos puede servir mucho. Y listo gente, ahora vamos a pasar al último paso para terminar el video. Lo que les voy a enseñar es algo llamado Game User Settings, que bien si se fijan en la carpeta aquí estará el Game User Settings optimizado. Este Game User Settings nos servirá mucho para Fortnite, ya que nos desactiva muchas cosas para tener FPS. Así que bien, les voy a mostrar un mini tutorial para poner este Game User Settings. Para empezar les voy a enseñar a cómo entrar al Game User Settings original. Para eso vamos a darle Windows más R en nuestro teclado o simplemente podemos buscar ejecutar, que pues bueno va a ser lo mismo. Y lo que vamos a poner será lo siguiente: porcentaje local app data porcentaje. Le damos en aceptar y vamos a buscar la carpeta que diga Fortnite Game. Simplemente entramos, le damos a Save, Bed, Config, Windows Client y aquí estará el Game User Settings original. Lo que vamos a hacer es entrar a la carpeta de Boost FPS. Aquí donde dice Game User Settings optimizado, vamos a entrar a esta nueva carpeta y aquí como podrán ver estará el Game User Settings optimizado. Lo que vamos a hacer es mandar este Game User Settings a una carpeta de respaldo. Por ejemplo, ya creé una carpeta sin que nada, simplemente mandamos este Game User Settings y el nuevo lo mandamos a la carpeta original y ya estará. Así que nada gente, antes de entrar vamos a darle clic derecho a propiedades y aquí donde dice solo lectura, si tenemos la casilla marcada la vamos a desmarcar. Le damos en aplicar y aceptar y ahora sí ya podemos entrar, que como podrán ver es un bloc de notas. Así que nada, les voy a mostrar de una forma rápida todo lo que te desactiva. Esto llamado B-Motion Blur, como podrán ver, te lo pone en false. En false significa que está desactivado y si te lo pone en true es que está activado. Digo esto para que se entiendan mejor. También lo que te desactiva este Game User Settings es esto llamado B-Show Grass, que como podrán ver te lo pone en false. Si te lo pone en true simplemente lo quitas y lo pones así en false. También si bajamos un poco más, aquí donde dice B-Ray Tracing, igualmente esto te lo pone en false. El B-Ray Tracing es más que nada para las tarjetas RTX y todo eso. Y nada, si seguimos bajando nos encontraremos en la parte de las resoluciones. En lo predeterminado vamos a tener esta resolución de 1920 x 1080, pero aquí yo recomiendo que cambien a la resolución que ustedes quieran o que ustedes usen. Yo recomiendo que pongan una resolución estirada o yo que sé, una resolución pues X. Y eso gente, si seguimos bajando aquí también estarán pues algunas configuraciones gráficas dentro del juego, que como podrán ver aquí está la resolución de calidad, que aquí también la podemos cambiar y todo eso. Y listo gente, si hicimos algún cambio simplemente le damos en archivo, guardar y listo, ya simplemente cerramos el Game User Settings. Y listo gente, ya terminamos con todas las optimizaciones. Ahora vamos a entrar a Fortnite para ver si hubo un cambio o no. Así que bueno gente, ya estamos aquí dentro de Fortnite. Lo que vamos a hacer es meternos a una partida de Battle Royale para ver los FPS, a ver cómo va. Cabe aclarar que hubo una reciente actualización, por lo tanto yo vi que los FPS bajaron, así que vamos a ver si nos subieron o no. Y listo gente, como podrán ver ya estamos dentro de partida. Como podrán ver el máximo de FPS que nos da es arriba de 180, o sea casi los 200 FPS por ahí. Tenemos una media más o menos de 150 FPS por ahí, así que la verdad es que está muy bien. Ojo, tengo esta configuración gráfica, tengo la resolución en 1920 x 1080, los FPS ilimitados y la resolución 3D la tengo al 100 y todo esto en bajo. Que bien, la verdad es que siento que sí me va muy bien. Ojo, vuelvo a aclarar que hubo una reciente actualización, así que bueno, yo siento que hubo un bajón de FPS. Pero sí gente, esta optimización les aseguro que les servirá mucho. Así
Así que nada gente, muchas gracias por ver el video hasta el final. Si también quieren aprender a bajar su ping, les recomiendo ver el video que está en pantalla. Gracias a esta aplicación pude bajar mi ping hasta 0, así que nada, dale click al video y nos vemos en el siguiente tutorial o en la siguiente optimización.